Reconocer nuestra ansiedad es el primer paso para transformar nuestro bienestar. Cada pequeño paso que hacemos nos lleva a la tranquilidad y al dominio de nuestra propia historia. Qué gusto estar aquí una vez más en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y les traemos un tema fascinante e importante, la ansiedad en el mundo laboral. Y nos acompaña la psicóloga Lourdes Serrano. Gracias, Lourdes, por estar aquí, psicóloga con especialidad en Psicología clínica y organizacional. Todo lo que es administración de los recursos humanos, un gran desafío. Total, como lo habíamos dicho, es un gran desafío enfrentar la ansiedad en el mundo laboral. Háblanos un poco acerca de esa ansiedad en el mundo laboral, que no es lo mismo tener un trastorno de ansiedad. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son esos síntomas? Claro, fíjate que es importante mencionar y poder que los oyentes entiendan los conceptos. Muchas veces solemos confundir lo que es ansiedad y lo que es depresión, ¿cierto? La ansiedad, por un lado, es el exceso de futuro, ¿sí? El pensar en qué voy a hacer mañana, no entregué esta tarea, estoy preocupado, qué dirá mi jefe, cómo me va a ir con los clientes y venderé o no el producto. Es decir, el pensamiento acelerado, vamos a excesiva velocidad, quizás con rumbo hacia ninguna parte. Por otro lado, entonces, producto de esa misma ansiedad, de esa impotencia, tenemos entonces el tema de la depresión, que es el exceso de pasado. ¿Y qué hubiese sucedido si yo no hubiese trabajado en esta empresa? ¿Y qué sería de mí si ganara más, si estudiara otra cosa? Entonces, en Panamá podemos ver que la ansiedad y la depresión son las enfermedades más caras del siglo XXI. ¿Por qué? Porque estamos ahorita mismo en una divergencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Empezamos a compararnos con otros y es ahí donde nos llenamos de cortisol y empiezan a generarse una serie de problemáticas a lo interno de nuestro cerebro, que muy bien conocemos, que al final terminamos sacándola con estrés, con ira, tratando mal a nuestros compañeros, proyectándonos, hablando mal de otra persona o simplemente no rindiendo. Y es ahí entonces donde deberían nuestros jefes, nuestros superiores, detectar qué podemos hacer por ese funcionario colaborador. Excelente, Lourdes. ¿Y de qué manera podemos detectar cuando estamos ahí en ese salón de clases, en ese tenemos que cumplir con una tarea porque esta tarea o esta función que tengo tiene que entregársele al jefe superior? ¿De qué manera se manifiesta? ¿Cuáles son esos síntomas que puede detectar ese colaborador de que esa ansiedad lo está atrapando? Claro, fíjate, la ansiedad tiene una característica o un subtipo, que es muchas veces el ataque de pánico. ¿Qué es el ataque de pánico? Cuando yo veo que ese jefe viene, yo no tengo las herramientas para enfrentarlo, ni tampoco tengo el producto a entregar. Entonces, el funcionario empieza a tener sudoración, le da ganas de orinar, se bloquea, se le pierden los papeles, se le olvidan las cosas, la memoria inmediata tiende a ser muy, muy corta y se compromete demasiado. Empieza el tema del temblor, muchas veces la persona tartamudea, no sabe cómo expresarse. No ha perdido su coeficiente intelectual, tiene un coeficiente intelectual normal, quizás muchas oportunidades para poder desarrollarse en su trabajo, pero le faltan habilidades blandas. ¿Y qué son las habilidades blandas? Todo aquello que nos permite conectar con la persona, mirarle a los ojos detenidamente y poder transformar a la persona de un estado de estrés a un estado alfa, de total serenidad. Entonces, en ese sentido, yo tengo que detectar, estoy en un ataque de pánico, me invadí de cortisol, estoy teniendo problemas, ¿por qué y para qué? Muchas veces el exceso de cortisol o el estrés es un llamado, esa campanita que nos dice, oye Giselle, ojo,
estás perdiendo el control, algo está pasando. Oye, Lourdes, yo creo que deberías dirigirte por otro sendero, ¿verdad? Pero a veces no detectamos eso, entonces la persona empieza a tener más conflictos, empieza a perder el sentido del trabajo que tiene, que aunque quizás gane muy bien, no lo disfruta, porque quiere huir de allí, tiende a enfermarse más. Hoy sabemos a través de múltiples estudios que los seres humanos que tienen pocas metas y que tienen muchos problemas tienden a enfermarse más. Los telómeros se achican, ¿verdad? Muy por el contrario, las personas que tienen altruismo, esas ganas de decir, bueno, voy a trabajar y con lo que trabajé hoy voy a invertir para hacer un nuevo piso en mi casa, para ir de viaje, para comprar un lote de terreno. ¿Sí? Eso es altruismo. La idea de decir, con esto que estoy haciendo, que estoy generando, voy a lograr algo más. Entonces, eso es lo que nos conecta con la vida. Cuando el colaborador pierde el sentido y pierde las ganas, empieza a enfermarse. Ya no hay esa capacidad para mirarte a futuro y decir, yo algún día voy a ser gerente, algún día voy a escalar en este puesto de trabajo. Y vamos entonces a la monotonía. Es un círculo vicioso. Estoy enojado, estoy triste, no rindo en el trabajo, pero peor aún, empiezo a tener problemas en mi casa. Porque está comprobado que cuando tú te enojas, ¿sí? Tú empiezas a sacar. ¿Y con quién liberas? Con la persona que está en el hogar, con el que más amas, con los más pequeños, con las mascotas, con el esposo, con los amigos. ¿Sí? No con el jefe, porque no te atreves y obviamente te va a botar. Entonces, es ahí donde tenemos que aprender a reconocer todo aquello y darnos cuenta que muchas veces nos estamos convirtiendo en máquinas de hacer dinero. Somos muy buenos haciendo plata, generando cosas para los demás, pero no disfrutamos el día a día o estamos en una profesión equivocada. Interesante, complejo a la vez, porque cumplir en el mundo laboral con metas, cumplir con los desafíos y la misión que tiene una empresa, tiene muchos, por decir, tienes a un jefe que te está poniendo presión, a veces no tenemos las capacidades para responder al puesto o simplemente no tenemos las habilidades comunicacionales para hacerlo, pero cuando tú explicabas todo eso, yo me iba muy lejos, yo decía, ¿qué pasa con esa ansiedad que están viviendo los jóvenes? Que ellos quieren esta inmediatez. ¿Qué pasa con ese adulto joven o que está en una etapa productiva que se ha quedado un poco atrás en la parte tecnológica? Todo esto está generando mucho estrés en el mundo laboral, el que nos da dolores de cabeza. Pero ¿de qué manera puede haber un equilibrio entre esa vida de ese colaborador en su ámbito laboral y su ámbito personal? Porque naturalmente la ansiedad va de un lado para otro, porque lo llevas tú dentro de ti. Por supuesto, y fíjate que esto tiene que empezar desde que somos niños. ¿Sí? La gente tiene que empezar a elegir sus carreras o sus aficiones desde que está muy pequeño. ¿Sí? Entrenar al niño en el tema de la salud emocional es tan importante como llevarlo al deporte, que él tenga relaciones con otros pares, que el niño aprenda a manejar el estrés. Has hablado un poco sobre la recompensa, el querer para allá. En definitiva, recompensa inmediata. Es que quiero todo rapidito. Necesito dinero y lo quiero tener para allá. Trabajo y estoy ya esperando la quincena y luego comprometí la quincena y ya no tengo ni trabajo, pero tengo un montón de deudas. Entonces, es importante en ese sentido que nosotros aprendamos a elegir adecuadamente cuáles son nuestras opciones de vida. Nos casamos con el trabajo, porque al final vamos a hacer por años de años lo que nos guste. Pero también sabemos que hoy más que nunca los trabajos empiezan a ser un gran desafío, porque ya no es como antes, que nos contrataban a los 18 o 20 años o apenas teníamos una licenciatura. La gente necesita no solo tener su primer nivel de licenciatura, necesita máster, doctorado, postdoctorado y aún así a veces no encuentra. Entonces hay que mentalizarse a que la gente no solamente sea funcionario público. Necesitamos en este país seres humanos capaces de trabajar y abordar adecuadamente el emprendedurismo.
que la gente empiece a hacer otras cosas, que la gente pueda conectar con la vida, con la naturaleza, que sea capaz de asistir a psicoterapia, que salgamos de los cuartos fríos, de las habitaciones oscuras, que entendamos de una vez por todas que somos nosotros mismos los responsables de aceptar cuando tenemos un síntoma. Porque muchas veces el jefe te dice, oye, yo creo que tienes que buscar ayuda, pero nosotros a veces por ego, por miedo, nos cuesta mucho. Y es ahí donde entonces viene el tema de personas que quizás se suicidan, caen en estados psicóticos, personas que llegan a estar incluso internadas, que viven un duelo organizacional aún viviendo. Yo conozco, Giselle, mucha gente que tiene 30 años y murieron y la enterrarán a los 80. ¿Qué significa esto? Seres humanos que están vivos, pero al final dejaron de existir porque ya no tienen metas, no tienen objetivos. Entonces, hay nuevamente que vincularlos con eso y por ello es muy importante el tema del ejercicio. Es muy importante que la gente haga cosas, que tú sales de tu trabajo y puedas también desconectarte un poquito, ir a bailar, ir a salir con tu familia, ir a la piscina, hacer cosas que quizás muchas veces suenen sencillas, pero van a ser sanadoras. Definitivamente. Vuelvo a algo importante, esa ansiedad que se está generando en este momento con el tema de la tecnología. Estamos escuchando en la Fundación Piero casos de funcionarios públicos que simplemente sabotean el trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen las capacidades y están aterrorizados, están llenos de pánico por el hecho de no poder estar a la altura de la tecnología. Están ansiosos. Y en estos casos, Lourdes, qué importante que ahí los empleadores, la familia, las comunidades estén conscientes de que nos necesitamos unos a otros para poder enfrentar esos casos de ansiedad. Claro, lo que pasa es que la tecnología ha llegado para quedarse, pero muchas veces hemos satanizado el concepto de tecnología. Lo vemos solamente como algo malo, como algo que nos da temor. Y cuando tú ves algo con temor, cuando tú lo ves como imposible o inalcanzable, automáticamente también te genera estrés. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar al nivel de esa persona, ayudarlo, entenderlo, saber que quizás sí, no la maneja al 100%, pero que vamos escalando poco a poco hasta que alcancen las competencias necesarias para lograr su trabajo. Nosotros los seres humanos tenemos alrededor de 70.000 pensamientos diarios, o sea, pensamos de todo y no nos damos cuenta. Y muchas veces son como gatillos, ¿sí? Estamos ahí en el cerebro, ahorita mismo pensando en la cena, en qué voy a cocinar mañana, en qué va a decir mi jefe, en cómo me voy a comportar frente a tal reunión. Y al final, el 90% de las cosas que nos imaginamos nunca suceden. Pero el cuerpo, tu cuerpo, su cuerpo, el de todos nosotros, lo vivió como si fuese real. Generó los mismos síntomas y al final usted enfrentó toda una circunstancia dentro en el sistema nervioso, pero nunca se generó nada. Entonces, ojo, muchas veces las cosas que pensamos ni siquiera van a existir. Y por eso es importante reconocer la ansiedad. No es simplemente sentirnos y quedarnos callados. Muchas veces tenemos que mirar hacia adentro y reconocerla. Vámonos a una pausa. No te vayas, regresamos en un minuto. Y estamos de regreso con Lourdes Serrano con el tema ansiedad en el ámbito laboral. Lourdes, no hemos tocado este tema o este aspecto importante. Cuando tenemos estos cambios electorales o cuando hay estas presiones políticas, muchas veces
tanto los funcionarios públicos y, ¿por qué no?, en la empresa privada también sucede que hay presiones y los funcionarios y los colaboradores se llenan de ansiedad porque hay cierta incertidumbre en el ámbito y no sabemos lo que tú hablabas, ese futuro. Perdí mi trabajo, lo voy a perder, no sé qué voy a hacer, si me cambian a otro puesto. Normalmente esa ansiedad es ese miedo a ese futuro. Tremendo, creo que es un tema muy importante porque lo vemos no solo cada quinquenio, lo vemos en cada periodo de incidencias como tal, políticas dentro del país. Y lamentablemente nos olvidamos de la capacidad intelectual de la gente y nos vamos meramente por la habilidad politiquera que tiene cada persona y perdemos grandes colaboradores debido a estas decisiones. Es importante reconocer dos cosas allí. Uno, la resiliencia. Es la capacidad que tiene la persona de salir de la desgracia y encontrar la gracia. Qué bonito, ¿verdad? Porque al final tú te vas a encontrar con personas que quizás han tenido una vida dentro de una organización, pero finalmente perdieron el trabajo. Pero cuando tú tienes redes sociales de apoyo, ¿sí? Entiéndase esto, que estás en grupos, que tienes una camaradería con el resto de los habitantes y cuando tú te proyectas, se hace eco de aquella frase que dijo un gran autor, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿sí? Entonces, por eso es muy valioso el hecho de que las personas puedan tener contactos y que esos contactos se ganen a través de un perfil profesional íntegro, donde yo tenga la capacidad de tener una bondad residual, de poder ayudar a la gente, de tener una historia de vida que inspira a otros, ¿sí? Y por otro lado está la vulnerabilidad, que es quizás lo más cercano a la tristeza o a los límites que existen en una empresa. Toda persona vulnerable tiene evidentemente mayor riesgo a perder un trabajo. Y entiéndase por eso la persona que vive en la envidia, que vive proyectándose en otro, la persona que comúnmente compara. Y muchos dirán, bueno, pero es que yo no he visto eso. Claro, al final a ti te conocen por tu historia y no hay nada más maravilloso que salir a la calle y que alguien identifique, allá van los hijos de Giselle, mira, allá van los nietos de fulana de tal, era una gran persona. Entonces, esa referencia no te la da una política, no te la da un partido, una bandera, la da nuestra propia trayectoria. Y por eso la invitación a todos los colaboradores del país a que sigan abriendo caminos y a que sigan haciendo el bien, porque cuando tú haces el bien, la vida te recompensa. Me quedo con esa frase, Lourdes, gracias. Fíjate también que es importante con todo lo que acabas de mencionar, cómo podemos ese funcionario, y no hablemos de funcionario, hablemos de aquel que trabaja, puede ser ese adulto joven, ese adulto que está en su etapa de vida promedio, o ese adulto mayor, porque todavía tenemos adultos mayores que estamos trabajando. Pero ¿cómo esa persona puede conciliar la ansiedad cuando tiene esta presión laboral y tiene esta vida personal y que muchas veces está viviendo una presión laboral y también tiene presiones familiares o comunitarias? Entonces, ¿cómo puede conciliar o equilibrar, más bien, usemos esa palabra, equilibrar su vida? Y la otra pregunta es, ¿cómo pueden o podemos los empleadores brindarle a ese funcionario, a ese colaborador, a ese trabajador herramientas para que pueda enfrentar su ansiedad? Claro, en el tema de equilibrio es importante hacer eco en el tema de las mujeres, ¿sí? Cada día hay más mujeres trabajando con roles muy importantes en temas de toma de decisiones, pero también vemos que hay una maternidad que está muchas veces como que cojeando. Tratamos de ser madres, mujeres, profesionales, amas de casa, esposas, todo al mismo tiempo. Y se está deteriorando el vínculo familiar porque la mujer lleva demasiadas cargas que al final enferman, hostigan, ¿sí? Y afectan todo el núcleo. Y es ahí donde también tenemos que reconocer que
hay que ayudar más a las mujeres. Se necesitan mayores proyectos de prevención para poder sobrellevar las situaciones que se están generando y que muchas veces hacen que entonces los hogares sean disfuncionales. Porque una cosa es vivir con el esposo y los hijos y la esposa y funcionar, y otra vivir con ellos y no funcionar. Entonces, no toda familia donde viven mamá y papá e hijos es funcional. Muchos no lo son. Y sucede, ¿por qué? Porque todo eso que hemos hablado de estrés está impregnado en la furia. Detrás de la furia siempre, siempre está la tristeza. Cuando tú ves una persona enojado, que grita, que va en un semáforo, que insulta, que baja el vidrio, que gofea para pelear, en el fondo está triste, algo le está pasando. Pero yo también añadiría algo, Lourdes. Muchas veces debajo de esa furia también puede haber miedo. Claro. Miedo a ese futuro. Y afecta al individuo. Y es ahí donde entonces la gente tiene que empezar a reconocer esas emociones. Hay que ponerle nombre a cada emoción que tenemos, identificar cómo me siento hoy. Me siento triste, me siento apática, me siento con vergüenza, en fin. Y en el otro tema, pues es importante que todo empleador entienda que más allá de poner a la persona a darle funciones y enfrentarlo con una serie de límites y limitaciones, tenemos también que generar programas y proyectos, ¿sí?, que eduquen las emociones, que generen inteligencia emocional, que nos hagan también entender que hoy la tecnología llegó para quedarse, pero de una manera donde podemos trabajar incluso desde casa, donde podemos rendir, que ya no necesitamos estar 8 horas en una oficina frente a una computadora, que no necesito estar parada todo el día atendiendo una caja para poder ser eficaz. Necesitamos que se reinvente esa generación de empresas en Panamá y donde constantemente generemos también mayor calidad de vida en el ámbito organizacional, porque si seguimos como estamos, vamos a ir directo al tema de más empleados en depresión, más empleados en ansiedad, enfermos, muchas veces quizás incapacitados y que no van a rendir. Y si el empleado no rinde, evidentemente nuestra empresa se va a la quiebra. Sí, sobre todo que cuando hay ansiedad, la productividad disminuye a nivel de la empresa. Lourdes, bríndale a todos nuestros televidentes que nos están escuchando recomendaciones básicas cuando están en ese puesto de trabajo, cuando muchas veces tenemos a un jefe que pues de alguna forma puede ser inquisitivo o puede ser impulsivo o simplemente no tiene el autocontrol y pone una presión y que no estamos preparados para tener a alguien que nos está poniendo la presión. Esas habilidades las tenemos que ir aprendiendo, poder poner esos límites de los cuales tú hablas. ¿Qué recomendaciones básicas le podemos dar a nuestros televidentes que puedan ir mirando hacia adentro? Sabemos que tenemos que reconocer nuestras emociones, pero en el mundo laboral muchas veces los jefes o la misma empresa no quiere entrar en esos temas. Nos toca a nosotros, el que está padeciendo la ansiedad o está viviendo la depresión, buscar la ayuda para poderse enfrentar. Claro, finalmente es comprender que tenemos que hacer de nuestra vida una disciplina, ¿sí? La disciplina tiene que ser un apostolado, todos los días entender que hay algo diferente, porque si yo caigo en la monotonía de que todos mis días sean iguales, finalmente no les voy a poner sentido. Póngale o reestructure el ambiente donde se encuentra. Quizás no tenga los métodos para hacerlo, los recursos económicos, pero usted también puede cambiar esa oficina, ese escritorio, de repente poner una música relajante, de repente mover la posición del escritorio, poner la foto de alguien querido allí que sea de inspiración para usted. Seguir estudiando. No hay nada más maravilloso y gratificante que saber que la superación personal está al alcance de todos nosotros. No importa qué edad tengas, pero hay que seguir perfeccionando tus habilidades. Porque cuando tú tienes de la mano herramientas académicas, tú tienes también la oportunidad de decidir dónde estás, dónde te quedas y hacia dónde quieres ir. Es importante tomar en cuenta la relajación. Viene siendo un foco importante el hecho de aprender a respirar, ¿sí? Aprender a pensar, a conectar nuestra lengua con nuestros pensamientos, con nuestras emociones
y asimismo transmitir, pero sobre todas las cosas, aprender a aceptar dónde tengo la razón y dónde no, sin culparnos, sin apasionamiento, entendiendo que tú vales la pena y que mereces todo aquello que te haga crecer como persona y ser feliz. Wow, Lourdes, qué lindo escuchar tus palabras y qué lindo para todos nuestros televidentes recibir este mensaje que no solamente es alentador, es transformador, nos invita a mirar hacia adentro, nos dice, hey, todos tenemos la capacidad de transformarnos y sobre todo no dejemos de buscar una ayuda especializada si es necesaria. Hay muchísimas instituciones como la Fundación Piero Rafael Martínez que te puede ayudar con esas experiencias que estás viviendo de ansiedad. Simplemente son herramientas que te brindamos para que puedas enfrentar este proceso que naturalmente nos incomoda, porque realmente la ansiedad también puede ser, nos ayuda a hacer cosas, porque también tiene una parte positiva, pero no puede estar constante en el tiempo. Gracias, Lourdes, por tanta conocimiento, tanta experiencia y sobre todo por todas esas frases alentadoras y motivadoras para todos nuestros televidentes. Con muchísimo gusto. Gracias. Y nos vemos en una próxima edición de Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz.